Estamos hablando de la serie de Efesios. Ahí vemos a Pablo escribiendo apresado desde una prisión y escribiendo cartas que hoy llegan a nosotros y han sido de tanta bendición. Pablo fue escritor de 13 epístolas del Nuevo Testamento que han bendecido tanto a la vida de millones de personas desde que fueron escritas, desde Romanos hasta Filemón. Todas esas cartas fueron escritas por Pablo. Cuando leemos los Hechos de los Apóstoles es la palabra que nos habla en realidad de cómo el Evangelio de Cristo avanzó y cómo el Espíritu Santo obró y cómo se conformó la iglesia desde esos primeros tiempos. Pero 20 de los 28 versículos de Hechos están dedicados a la vida de Pablo. Y Pablo, antes de tener su encuentro con Cristo, fue una persona muy destacada. Él estaba destinado, dicen algunos comentaristas, si no se hubiera encontrado con Cristo, a ser un hombre prominente, igual del mundo oriental de aquel momento. Era un hombre de un intelecto totalmente brillante. Había nacido en Jerusalén, pero había sido educado bajo la ley judía y conocía de muchas materias, de muchas cosas. Nos enseña la palabra y los comentaristas cuentan que Pablo dominaba materias como la teología, como la filosofía, asuntos mercantiles, asuntos jurídicos. Y es más, Pablo hablaba 4 idiomas. Pablo era un hombre muy destacado. Y tenía una aspiración en ese momento Pablo. Cuando yo empezaba a preparar esta predicación, pensaba que todos, antes de encontrarnos con Cristo, tenemos una aspiración. Y Pablo tenía una aspiración. Miren lo que dice la palabra. Dice, entonces Pablo dijo, en un momento que él ya se estaba defendiendo, después que era cristiano, se estaba defendiendo de una turba ahí que lo quería apresar, pero él dice, acerca de mi vida pasada, dice, soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como ustedes hoy. Pero dice, perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte. Arresté tanto a hombres como mujeres para arrojarlos a la cárcel. Este era el Pablo de antes de encontrarse con Cristo. Un perseguidor de los cristianos. Si alguien le preguntara a Pablo cuál era tu máxima aspiración antes de encontrarte con Cristo, le hubiera dicho guardar celosamente la ley judía y perseguir a los cristianos. Porque para un judío de aquel momento, un Cristo, dice la palabra, fijado en una cruz, era causa de tropiezo. Ellos no esperaban un Cristo, un Mesías humilde, alguien manso como fue Cristo, sino que esperaban a alguien que los sacara de la dominación del Imperio Romano. Entonces Pablo dice, era en cuanto a los judíos el más destacado, los superaba a todos los judíos. Yo los superaba en conocimiento, en formación, y era perseguidor de los cristianos. Era el más celoso, dice Pablo, de la ley de mis padres. Él tenía su aspiración. Miembro del Sanedrín. El Sanedrín era la suprema corte de la ley judía. Ellos eran los que guardaban con celo. Era fariseo. Los fariseos eran una secta que guardaban, pero celosamente, esa ley. Pero cuando Pablo se encuentra con Cristo, así como muchos de nosotros nos hemos encontrado con Cristo una vez, Pablo cambia su aspiración. Miren lo que dice la palabra. Dice, hablando Pablo, dice, después de encontrarse con Cristo, los gentiles
o sea, los no judíos, se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera, presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico. Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se había oído el nombre de Cristo y en donde otro ya había comenzado una iglesia. O sea, donde nadie conocía de Cristo, ahí va Pablo. Estas regiones que él nombra, dice desde Jerusalén hasta Ilírico. Ilírico es hoy lo que sería la costa oriental del mar Adriático. Estaría entre Italia y la Grecia de hoy. Era toda la región de Asia Menor. Y Pablo lo que hizo, una vez que se encontró con Cristo, pasó de ser un perseguidor de los cristianos a difundir la buena noticia de Cristo por todo Asia Menor. Así que miren si no era destacado Pablo. Pensaba yo acerca de él cuando encontramos en Filipenses o en Colosenses, él en todo momento él decía, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo, decía Pablo, ¿no? Y si yo tengo que ser imitador de Cristo, pensaba, tengo que saber todo lo que él sabía, tengo que hablar los idiomas que hablaba Pablo, y de ninguna manera. Pensaba cuando preparaba la predicación que hace 2 años ya, yo estoy estudiando inglés y me está costando salir del how are you. O sea, y Pablo dominaba latín, dominaba griego, y bueno, yo estoy ahí. Hace unos días, ahí está my friend, my dear friend, Matt. Fuimos juntos a mi clase de inglés con Matt para que yo practicara inglés y para que Matt practicara su español. Y bueno, menos mal que estamos unidos en el espíritu, porque fue el único punto de contacto que tuvimos en toda la clase. O sea, y las profes nos miraban, y bueno, estuvimos 2 horas tratando de remarla. O sea que yo no me tengo que parecer a Pablo en todo lo que él sabía. Va a ser imposible porque era realmente destacado. Pero sí me puedo parecer a Pablo, y nos podemos parecer a Pablo en esto de nuestra antigua aspiración y nuestra nueva aspiración. Tenemos una nueva aspiración, que es vivir para Cristo y difundir esa buena noticia. Y ahí somos iguales que Pablo. Pero como esta es la serie de Efesios, estamos hablando de la serie de Efesios, yo quiero leer lo que nos toca hoy, Efesios 4:1. Dice así, Pablo está hablando y dice, por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Dice Pablo, yo prisionero por servir al Señor. Y acá parece como que se terminara el romanticismo. Sí, bárbaro, nos podemos parecer a Pablo en nuestra aspiración de servir a Cristo, de seguirlo. Pero Pablo dice, yo prisionero por servir al Señor. Y esto habla del sufrimiento que tuvo Pablo por servir al Señor. En eso también hemos de ser imitadores de Pablo, como él decía, porque tenemos una aspiración, pero también tenemos piedras en el camino, tenemos adversidades, tenemos sufrimientos, y en eso podemos compartir la vida con él. Nuestra aspiración de seguir a Cristo es mucho mayor que el sufrimiento en esta vida. Hoy vamos a hablar, serie Efesios, el sufrimiento. ¿Saben? Cuando estaba, ya hace muchos días que Dios venía hablando en mi corazón acerca de predicar del sufrimiento, y digo, qué difícil si hay muchas cosas que no he pasado de gente que ha pasado cosas más graves que yo, pérdidas afectivas o enfermedades o cosas que yo no he pasado. Y estábamos ahí una mañana con mi amigo Guillermo Ballesteros, y antes de arrancar la mañana, él vino a tomar unos mates a casa y nos pusimos un ratito a leer la palabra. Y yo le decía, mirá lo que dice en Filipenses. Dice, Pablo dice, es un privilegio confiar en Jesús o en Cristo, y también es un privilegio sufrir por Él, ¿no? Y bueno,
quedó la charla ahí y bueno, el sufrimiento es un privilegio, el sufrimiento, un privilegio. Me subo al auto, después que lo saludé a Guille, llego a la esquina y delante mío venía una mujer con una bicicleta, con una nena sentadita atrás. Una nena que puede ser de la edad de Lucía, de mi hija. Y esa nena y esa mujer con la bicicleta se resbala delante mío, porque yo vivo en una calle de tierra y en la esquina hay asfalto, entonces se resbala en esas piedritas y se caen las dos, pero no fue un golpe muy fuerte. Y entonces yo frené el auto, pero muy, muy encima de ellos, yo venía despacito y me bajé para ayudarlas. Y la nena lloraba. Realmente no fue un golpe muy fuerte, de verdad, se cayeron suavemente. Y la mamá, yo le sacudí un poquito la rodillita a la nena y le digo, bueno, no es nada. Y me dice la mamá, lo que pasa, dice que ella sufre reuma, dice, y un golpe de estos es muy fuerte para ella. Justamente la estaba llevando, me dice, a masajes. Entonces fue como un golpe de realidad para mí a la hora de hoy transmitirles esto del sufrimiento. Hay uno solo que puede entender tu sufrimiento de verdad, porque pasó por todas esas cosas, porque fue entregado en la cruz del Calvario, porque su cuerpo fue lacerado, porque fue traicionado, pasó por las cosas que pasamos nosotros y Él te puede entender. Entonces yo con ese respeto, en esta mañana yo quiero transmitirte este mensaje acerca del sufrimiento. ¿Se entiende? Solamente 2 puntos quiero tratar con ustedes hoy a la mañana. El primero es que en esta vida hay sufrimiento, pero todo obra para bien. Eso es lo primero que Dios quiere decir hoy a la mañana. En esta vida hay sufrimiento, pero todo obra para bien. ¿Saben? En ningún momento Pablo ni la Biblia habla del sufrimiento como una virtud. El sufrimiento no es una virtud. Cuando hay sufrimiento, hay lamentación, hay dolor, hay adversidad. No es una virtud el sufrimiento, porque nunca, jamás fue la intención de Dios que el hombre sufra. Cuando Él crea al hombre, crea a Adán y crea a Eva, los crea para tener una relación perfecta con Él y eterna y de total plenitud. No estuvo en el corazón de Dios la enfermedad, no estuvo en el corazón de Dios las adversidades que hoy nos toca pasar. Pero ¿cuál es el origen de todas esas cosas que hoy nos toca pasar, de todo ese sufrimiento? En Isaías hay una parte que dice, la tierra está de duelo y se seca, Isaías 4:24, y el suelo se consume y se marchita, hasta los mejores habitantes de la tierra se consumen. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno. O sea que el origen del sufrimiento es el pecado, es la desobediencia del hombre, es habernos alejado como hombres y mujeres de la voluntad de Dios. Ese es el origen. Pero ¿cómo ese origen puede hoy obrar para bien en tu vida y en mi vida? Bueno, de eso se trata, lo que vamos a hablar esta mañana. Miren, hay estudios que se hacen, está la carrera secundaria, después viene la carrera de grado, muchos son graduados de la universidad, luego vienen las especialidades, se pueden hacer especialidades, después se pueden hacer maestrías, se pueden hacer doctorados, se pueden hacer postdoctorados. No sé si sabían que están los postdoc o los postdoctorados. Si hay alguien que tiene un postdoctorado en sufrimiento, es Job. Así que un ratito, yo quiero que juntos veamos la historia de Job, que tiene mucho que enseñarnos acerca del sufrimiento. Tomo un poco de agua porque estoy con la garganta seca y nos preparamos para lo que viene. Escuchen. La historia de Job está escrita en una forma poética, es uno de los libros de la Biblia, es una forma muy poética y ese poema pasa de la alegría al drama, a la tragedia, pasa de todo en el libro de Job, pasa de todo. Quien haya leído el libro de Job se va a dar cuenta que está escrito realmente como un poema, pero tiene mucho dramatismo.
De hecho, hay algunos, los que no confían en la palabra de Dios, que llegan a decir que Job no fue alguien que existió realmente, sino que fue una poesía de alguien que se le ocurrió hablar de Job de esta manera. Nosotros, que confiamos en que la Biblia es la palabra de Dios, creemos literalmente cada cosa que está en el libro de Job. Y como es un drama, se podría desarrollar tranquilamente en nuestra imaginación, pienso yo, en lo que es un teatro. Y yo pensaba presentar hoy la historia de Job de esta forma. Yo me imaginaba cuando preparaba el mensaje, ¿hay algo atrás? No. Sí, nuestra aspiración de seguir a Cristo es mucho mayor que el sufrimiento en esta vida. Exacto. Pensaba que hay un teatro, acompáñenme con la imaginación, y ahí en el palco, ¿no?, en los lugares más, yo me imaginé enseguida el Teatro Colón y veo todos esos palcos ahí arriba, y yo me imagino y les pido que por un ratito ustedes se imaginan que estamos ahí nosotros y al lado está Dios, viendo esta sucesión de escenas de un telón que se abre y se cierra en diferentes escenas en la vida de Job. Entonces, hagamos este juego, yo les pido con la mente, y vamos a ver la historia de Job desde este punto de vista. Miren, leemos en Job 1, capítulo 1. ¿Estamos todos preparados ahí? ¿Estamos preparados? Bueno, se abre el telón. Hermoso, el teatro es hermoso, hasta Dios tiene que ser un teatro hermoso, no puede ser. Es el Colón. Se abre el telón y vemos esta escena. Job 1:1. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Un hombre íntegro, intachable. No nos hace falta sacar conclusiones por otros puntos de vista porque la palabra de Dios dice que era un hombre justo e intachable. En esa escena vemos lo siguiente. ¿Qué tenía Job? Tenía Job 1, 2 y 3. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de toda aquella región. Se dice que Job vivió en la época de los patriarcas y que probablemente pudo haber vivido en la época de Abraham. Y sabemos de Abraham que era un hombre rico, Abraham. Pero los comentaristas dicen que la fortuna que tenía Job podría haber abrumado a la fortuna que tenía Abraham. Tenía todo, tenía realmente todo. Cuando yo vi 3.000 camellos, digo, bueno, ¿cuánto puede valer un camello? Entonces me puse a googlear cuánto vale un camello hoy, no sé, como para ver qué esa fortuna que es. Y actualmente dice que los camellos han perdido mucho su valor porque fueron reemplazados por los tractores, porque antes se usaban para tareas del campo. Pero hoy un camello dice que estaba valiendo algo de 150 euros hasta hace un tiempo atrás, pero como a los agricultores les cuesta mucho comprar los tractores, hoy pasa a valer como 600 euros un camello. Pero en algunos casos sigue siendo, compitiendo con el tractor, digamos. Pero cuando yo sacaba la cuenta, nomás en camellos, si fuera hoy, al costo de hoy, estamos hablando de más o menos 100 millones de pesos en camellos. Eso es lo que hoy tendría Job. En ese momento valdrían mucho más porque no había competencia con otras herramientas. Y si tenía 3.000 camellos es porque tenía mucho campo para labrar, porque tenía mucha gente para cuidarlos, y las yuntas de bueyes y todo lo que gira alrededor de tener tantos animales. Realmente era muy afortunado. Miren, Job 1, 4 y 5. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas, y pueden ver esta escena, por favor, ahí, que se está produciendo en el teatro o en ese lugar. Dice, se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban a veces, después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. En los tiempos de Job todavía no existía la ley escrita de Moisés, pero él ya sabía en su corazón, sin tener nada escrito,
que tenía que santificarse él y tenía que santificar su familia a Dios. Miren si no era un hombre destacado. Me imagino ahí, si ellos siguen actuando un poquito más en ese teatro, me imagino las reuniones familiares que pudo haber habido en esa escena. Si puedo volar un poquito más con mi imaginación, hasta me imaginaba a él contándole a sus hijos, miren cómo se multiplican nuestros ganados, miren lo bien que nos va. Y sus hijos que se amaban entre sí y una familia unida porque dice que se reunían. Y después que se terminaban de reunir, Job santificándolos y santificándolos y santificándolos. Nada podría haber ido mejor en la vida de Job. Se cierra el telón. Y arranca el drama. Nos habla la palabra de la primera prueba de Job, del sufrimiento de un hombre intachable. ¿Y cuántas veces nosotros mismos nos preguntamos, tenemos sufrimientos que a veces no merecemos? ¿No? ¿No les ha pasado? ¿Han tenido adversidades alguna vez? No me dejen solo en esta. Adversidades, sufrimientos, y hasta muchas veces pensamos, y hasta vienen sufrimientos que parece ser que no los merecemos. ¿Cómo puede ser que pase esto? Bueno, se abre el telón de nuevo y vamos a hablar de esto. Ahora el telón se abre y vemos el diálogo entre Dios y el diablo. Y creemos fervientemente en esto como algo que pasó. Apocalipsis habla que el diablo, padre de mentira, el enemigo de nuestras almas, hoy tiene acceso a Dios para hablar con él. Así lo dice en Apocalipsis. Y en ese momento el diablo se presenta a hablar con Dios. Dice Job 1, 6 y 7. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Job 1:8 dice, entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Vemos ahí el agrado de Dios de un hijo que le va todo bien e igual lo adora. Miramos en Job 1, 9 al 12, dice, Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él y de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es, así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Hasta ahí no parece del todo justo lo que está ocurriendo. Hasta ahí no parece del todo justo. Vemos un hombre que ama a Dios, que santifica a sus hijos y que lo tiene todo. Pero el telón se cierra y se cierra en una tensa calma de algo que está por ocurrir. Job estaba a punto de ser probado. Miren, abrimos el telón de nuevo. Lo vamos a contar al telonero. Abre, cierra, abre, cierra. Escuchen lo que pasa ahora en la vida de Job. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Yo en lo personal pienso que este debe haber gritado. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores y yo soy el único que escapó para contárselo. Si esto es un teatro, yo me imagino que ahí en la escena que un sirviente que le viene a contar esto a Job viene gritando, mirá lo que pasó. Los sabeos nos asaltaron. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Pienso de nuevo, debe haber gritado, cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó las ovejas
Y a todos los pastores, yo soy el único que escapó para contártelo. Y ahí me imagino, no sé si vos te podés poner en ese lugar, pero me imagino que yo estoy ahí apoyado en el palco y Dios está a mi lado. Y me lo imagino ahí, a Dios mirando expectante de lo que iba a pasar. Eso es lo que por lo menos yo me podía imaginar. Job 1:17, miren lo que dice. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo, le dijo este sirviente. Pero faltaba la última de las noticias. Y ahí en el teatro se hace pienso yo, un silencio. Y dice así. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Y ahí permítanme de mi imaginación pensar que nadie se atrevió a gritar esta noticia a Job, porque dijo de esta forma. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Me imagino el dolor de Job. Me imagino esa escena ahí en el... Podría haber perdido todo, toda su fortuna, todo. Pero había sido tocado lo más profundo que él amaba, que eran sus hijos. Y yo pienso que ahí se hace un silencio, como los dije recién. Y cuando yo miraba esta imagen, me imaginaba a mí ahí, viendo eso como casi con lágrimas en los ojos. Y me imagino a Dios mirando a Job, su siervo, su amado. Y permítanme de mi imaginación decir que para mí también Dios estaba llorando junto con el sufrimiento de Job. Job, ahí en esa escena, se tiende y pasa tiempo tendido sin hacer nada. Dice que estaba abrigado con un manto que ellos estaban acostumbrados a tener para protegerse del frío, del rocío. Habrá estado boca arriba, pensaba yo, ¿cómo habrá estado? Y lo habrán visitado las estrellas, en esa escena, pienso, y lo habrá visitado un rocío, y él habrá estado ahí, tendido en el piso, sin entender su sufrimiento. Y pienso, ¿cuántas veces vos y yo estamos tendidos ahí, sin entender nuestro sufrimiento? Bueno, esto es lo que le pasaba a Job. Pasa una hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas en ese teatro y Dios ahí con nosotros viendo qué es lo que va a pasar. Miren lo que dice Job 1, 20, 22. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y me lo imagino a Dios saltando de ahí de alegría y diciendo, ves que me ama igual, Él me ama igual, tenga todo o no lo tenga, Él me ama igual. Y ahí podemos verlo a Dios con la alegría de un hijo que lo ama más allá de toda circunstancia. Se cierra el telón y tengo algunas preguntas para hacerte. ¿Es responsable Dios por lo que le pasó a Job? Dice la palabra que Él sabe todas las cosas, sabe la palabra antes que salga de nuestra boca. ¿Le hacía falta a Dios probar a Job? ¿Le hacía falta a Dios probar que Job igual lo iba a amar sin tener todas esas cosas? A Dios no le hacía falta. Le hacía falta a Job saberlo. Y muchas veces a nosotros mismos nos hace falta pasar por pruebas y por sufrimientos para saber si realmente amamos todas aquellas cosas que muchas veces nos son quitadas o realmente amamos más a Dios
por encima de las circunstancias. Son responsables los sabeos y los caldeos. Los sabeos y los caldeos eran un pueblo que era vecino al pueblo de Job. ¿Se están aburriendo o no? Estamos en el teatro no se aburre. Mire que pagamos entrada, así que hay que amortizarla. No. Los sabeos y los caldeos, ¿saben qué eran los sabeos? Eran ladrones, eran arrebatadores. Ese era el pecado de ellos. Entonces, lo único que hicieron, dicen, le van a preguntar al sabeo y al caldeo, ¿por qué le fuiste a robar? Porque es lo único que sé hacer. Dios levantó un muro de protección, entonces yo fui y robé. No sé si soy culpable, te va a decir el sabeo y el caldeo. ¿Es responsable el diablo? El diablo puede decir, yo lo único que hice fue hacer lo que Dios me dijo, ir a probarlo a Job. Entonces, ¿sirve de tanto preguntarnos tanto quién es el culpable? Miren, escuchábamos el otro día con Andrés, con mi hijo, unos podcasts que hablan acerca del sufrimiento y él decía, es como que en ese teatro que es nuestra vida, hay actores que concurren hacia que todas las cosas para nosotros ayudan a bien. Porque así lo dice Romanos. Romanos dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas para que cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según su propósito. Entonces, todo obra para bien, aún todo ese sufrimiento. ¿Tá? Entonces, concurren diferentes voluntades de diferentes cosas, diferentes personas, pero la única buena voluntad para nosotros, la única buena motivación es de Dios. Y hay otras cosas del sufrimiento que vienen a través de pecados propios o de pecados de otras personas sobre nosotros que nos dañan, o aún de daño que nosotros como pecadores hemos hecho sobre la naturaleza, y vienen tragedias y vienen todo lo que vemos a diario por la tele. Ahora, a mí me sigue dando la espina de que Job pudo haber perdido todo, pero perdió sus hijos. Eso a mí, en la obra esta, me da dolor. Me imagino a Job. Se abre el telón en la última escena y lo vamos a dejar tranquilo al telonero después de esta. Escuchen. Cuando uno lee toda la historia de Job y te vas hasta el final, te das cuenta que Dios siguió avanzando en el trato con Job, siguió avanzando, hasta que en un momento Job termina diciendo, yo antes de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, después de toda la historia de Job, él entiende que su relación ya era más profunda con Dios, a pesar de todo. Miren lo que dice. Dice que a Job le son restauradas todas las cosas. Miren, Job 42, 10 y 11, dice así, escuchen. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra, y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Muy lindo todo, pero seguimos pensando, y me parece todos nosotros en ese teatro, en sus hijos. Dijimos que Dios le dio el doble de todo. Dice Job 42, 12 y 13. Escuchen. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Pues ahora tenía 14.000 ovejas, el doble. Tenía 6.000 camellos, el doble. O sea, 200 millones de pesos en camellos. 1.000 yuntas de bueyes, el doble. Y 1.000 burras, el doble. Además dio Job otros 7 hijos y 3 hijas. Pero ¿cómo no le había dado el doble de todo? ¿Cuántos hijos le debió haber dado? 20. Pero dice que no le dio el doble, le dio solamente 10 hijos más. ¿Por qué Dios le dio 10 hijos y no le dio 20? Porque sus anteriores hijos no habían muerto, sino que Dios los había preservado. Porque eso es lo que hace Dios, preservar las cosas que son eternas. Job
había santificado su vida y había santificado la vida de sus hijos. Sus hijos no habían muerto porque habían creído en ese Dios, porque toda esa familia había estado santificada. Y es así como Job tuvo el doble. Los hijos anteriores, que no habían muerto porque estaban espiritualmente vivos, y sus nuevos hijos. Dice que sus nuevas hijas, esas 7 hijas, fueron de lo más bello que había. Dice que eran preciosas en la tierra. Y Job pudo descansar en dejarle su herencia a todos esos hijos, que era lo mejor que le podía pasar a un padre en ese momento. Te quiero hablar de la segunda mitad de la vida. La primera mitad de la vida es esta. Es esta vida donde tenemos que pasar sufrimientos, donde tenemos que pasar padecimientos. Pero la segunda mitad de nuestra vida es donde vamos a vivir espiritualmente con Él por el sacrificio de Cristo. Eso es así. Dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuándo? Cuando vayamos a su presencia. Acá vamos a tener que pasar sufrimientos, vamos a tener que pasar dolores. Pero dice Salmos, por la noche será el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. Y esperamos nosotros nuestra mañana. Todos aquellos que nosotros hemos decidido confiar en Cristo, Él tiene reservada nuestra vida espiritual para encontrarnos con Él a través del sacrificio de su Hijo. ¿Saben? Estuvimos hablando más de Job que de Pablo, y esto es la serie de Efesios, así que ahí lo tenemos a Pablo en el teatro diciendo, yo quiero hablar, yo quiero decir algo, dice Pablo, yo quiero decir algo. Fíjense lo que le dije a Timoteo, dice Pablo. Dice, y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Dice Pablo, yo le confié mi vida, deposité mi vida en Cristo. Yo sé en quién he confiado. Por eso, esta parte de nuestra vida es donde nosotros debemos confiar nuestra vida a Cristo e ir soportando los sufrimientos que tenemos que soportar, sabiendo que Él es un Dios tierno, bueno y compasivo. El sufrimiento en esta mitad de nuestra vida no es nada comparado con la gloria venidera en la segunda mitad, la eternidad. El otro punto y último que quiero hablar con vos es que en medio del sufrimiento hay mucho que aprender. Miren, si bien sabemos, como dijimos, que el origen está en el pecado, pero hay como diferentes fuentes. Una de las fuentes del sufrimiento es cuando los hijos de Dios sufrimos por amor a la rectitud y por fidelidad a Dios. Entonces ahí estás en un trabajo donde alguien te obliga a robar o donde te hacen hacer algo que no es adecuado y vos sabés que ante Dios no está bien y vos te resistís y quizás sufrís alguna consecuencia o hasta perdés tu trabajo. Amor a la rectitud. Pero Pedro dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrese mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. Y hay otras veces que sufrimos por un escarmiento divino, ¿no? Cuando leía esto, lo leí en un libro, hablaba de escarmiento divino. Hay muchas veces que pienso yo, cuando hablo, cuando los quiero disciplinar a mis hijos, pienso más en un divino escarmiento para mis hijos, pero no es este el divino, es un escarmiento divino, es el escarmiento de parte de Dios y una desaprobación y una corrección porque Él nos ama. Dice, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Entonces Dios, cuando busca una corrección en nosotros, disciplina. ¿Saben? En el año 1922 había un hospital lleno de niños que estaban padeciendo una enfermedad. Esa enfermedad era se llama cetoacidosis. No sé si tenemos el médico acá, Armando. No, no tenemos. Pero debe haber algún otro médico. Cetoacidosis diabética se llamaba, y dice que los niños estaban ahí muriendo de diabetes en ese hospital.
y entraron unos científicos de la Universidad de Toronto con unas jeringas y con un antídoto. Y ahí estaban, cuenta que la historia fue real, fue uno de los momentos más importantes de la medicina. Y ahí estaban los padres esperando la muerte de los hijos. Muchos ya habían muerto. Y era una sala llena de dolor. Y entran estos científicos con este sustrato e inyectan al primer niño. Y luego al segundo, y luego al tercero, luego al cuarto, luego al quinto. Y cuando llegan a inyectar el último, así cuenta la historia, el primero se despierta. Y empiezan a despertar todos y se descubre lo que después fue la insulina de hoy. Y saben, yo pensaba que hay un antídoto, hay una insulina nuestra para el sufrimiento. Y lo digo con ese respeto que empecé hablando al principio, de alguien que quizá no haya pasado por alguna de las pruebas que pueden pasar ustedes, pero todos a nuestra manera lo pasamos. Dice 1 Tesalonicenses 5, 16 y 18, estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Saben? Si hay algo en esa jeringa, en ese antídoto, es la oración y el agradecimiento. Nunca dejes de orar y nunca dejes de agradecer por todo lo que te da Dios. Entonces, pienso yo, ¿cómo es la escena de tu vida cuando se abre ese telón? Uno habla con gente dolida, con gente que está sufriendo, y es hermoso cuando uno a veces escucha a una persona decir, pero yo sé que Dios me ama a pesar de todo. Les quiero contar algo y le pido a Maki si quieren ir pasando, la sorprendí a Maki. Quizá hay algunas personas que las conozco hace poco tiempo, así que algunos van a haber escuchado esta historia que yo cuento acerca de nuestra vida. Va a haber muchos que no. Y hace un montón de años atrás, cuando yo estudiaba en la facultad, vivíamos del trabajo de Verónica, de mi esposa. Ya habíamos sido papás nosotros en primer año de la facultad. Éramos novios y Vero en ese noviazgo quedó embarazada, entonces luego nos casamos, luego nos acercamos al Señor, como 2 años después. Y cuando estábamos transitando esos primeros años con el Señor, estaba firme ese deseo en nuestro corazón de recibirnos. Yo me quería recibir, estudiaba agronomía. Y había adversidades que sí las había. Vivíamos, gracias al Señor, de unos trabajos que hacía Verónica. Vero llegó a tener 3 trabajos y apenas juntábamos. Y era la época del 2001, la época ¿qué les voy a contar? No sé si hablando de adversidades. Y llegó un día que Andrés era chiquito y estábamos ahí los 3 en nuestro departamento y una noche se terminaron todas las provisiones, se terminaron todas. Y a mí me agarró como una angustia en el corazón de decir, no sé, yo estoy jugando a estudiar, siendo que tendría que estar ya trabajando, pero había como ese deseo, esa convicción de Dios que teníamos que seguir estudiando. Y Vero hace algo, así como cuando Job, me imagino, se levantó, si se puede abrir el teatro de nuestra vida, ahí se abre, se corre el telón, y yo en el telón estoy, me imagino así sobre la mesa, porque así estaba. Y por ahí levanto la mirada y la veo a Vero, que abre la heladera, que estaba vacía, y la empieza a limpiar. Y la limpia. Le digo, ¿qué haces, Vero? Dice, Dios nos va a proveer porque Dios es fiel. Son pequeños detalles, son pequeños... Yo doy gracias a Dios. Porque quizá parecen ser pequeñas cosas, pero en esas pequeñas cosas es donde vemos la mano de Dios. Y bueno, ahí nos fuimos a dormir. Y a la otra mañana, nosotros vivíamos lejos de la familia, re lejos. Y no les habíamos contado a nadie para no preocuparlos. Entonces, a la otra mañana suena el timbre, o no me acuerdo, la puerta en casa, en ese departamento, y eran los papás de Verónica, que de vez en cuando venían. Ellos tienen un corazón generoso, pero venían de vez en cuando podían. Y tenían un gol blanco, me acuerdo. Y en ese gol blanco, mi suegro me dice, vení. Y abrimos el baúl
y ahí estaba, pero lleno de cosas, lleno, mercadería. Ellos vivían en el campo y habían carneado un cordero, así que el cordero estaba todo despostado ahí, y bueno, y ahí fuimos, llenamos la heladera. Podría no haberla llenado Dios, pero nosotros en esa oportunidad vimos su mano de fidelidad. En medio de los padecimientos, en medio de los sacrificios, esos que a veces nos toca hacer, ahí está la mano de Dios ayudándonos. Luego nos pudimos recibir y han sido años hermosos de poder ejercer la profesión hasta el día de hoy, y todo se lo debemos a nuestro Dios. Como un repaso, los padecimientos actuales nos preparan para la gloria venidera, la segunda mitad de nuestra vida. Todo lo que vos confíes en Dios hoy, en medio del sufrimiento, hace que tu relación con Dios se perfeccione y se santifique, y Él pueda decir, ¿ves? En este puedo confiar. Hay mucho que aprender cuando atravesamos el sufrimiento. El sufrimiento no es inútil, y debemos y podemos estar alegres aún en medio de la adversidad. Eso es así. Entonces vamos a terminar hablando de Pablo, porque es la serie de Efesios. Y lo tenemos ahí a Pablo, que en 2 de Corintios 11, 23 al 27 dice lo siguiente. Dice Pablo, ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed. A menudo me han quedado nada para comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme. Este es el Pablo que decía, es un privilegio confiar en Cristo y es un privilegio sufrir por Él. Te invito a que te pongas de pie. Les voy a pedir un esfuerzo más de su imaginación. ¿Les queda un poquito de imaginación? Bueno. Pablo hizo 3 viajes misioneros en los cuales expandió toda esa buena noticia por Asia Menor. Su 4º viaje a Roma, él deseaba que fuera un viaje también misionero en libertad, pero cuando viajó a Roma, en su último viaje, fue en calidad de prisionero, porque él quería, lo acusaban los judíos de predicar el evangelio, de ser un hereje. Entonces él dice, bueno, que a mí no me juzguen en Jerusalén. Yo soy ciudadano romano, que a mí me juzguen los romanos. Entonces yo quiero ir a Roma y quiero presentar mi caso frente al César, frente al emperador, frente a Nerón. Ahí pasa 2 años y escribe esta maravillosa carta de Efesios y escribe muchas otras cartas más, estando en prisión durante 2 años. Pero ¿cómo era esa prisión? Esa prisión todavía era una prisión relativamente cómoda, porque dice que se le dio el privilegio de alquilar él una casa de sus propios gastos. Entonces le pusieron un guardia, un oficial de la guardia pretoriana del emperador, que estaba unido a él por cadenas. Entonces estaba por lo menos en una casa, no estaba en una cárcel. Entonces cuenta la palabra que se le permite que lo visiten sus amigos, se le permite seguir escribiendo las cartas, y lo visitaban sus amigos, ¿no? Y él seguía predicando el evangelio, y se convierte el guardia o varios de los guardias de
de esa casa. Entonces él no planeó nunca viajar como prisionero a Roma, pero el propósito, la finalidad de su vida se estaba cumpliendo igual. Y dice que cuando presenta su caso frente a Nerón, Nerón lo perdonan, lo sacan de esa cárcel, pero al poco tiempo después lo vuelven a apresar, pero esta vez lo apresan en su celda definitiva. Y esta sí era una celda. Me puse a mirar por internet, alguna vez viajaré a verla, pero me puse a mirar cómo era esa celda y era una celda oscura. Hoy en día, lo que dicen que pudo haber sido su celda. Y era una celda oscura, era una celda húmeda o había poca luz, un enrejado acá, otro enrejado arriba. Era un lugar donde ya no había ninguna comodidad. Solamente Lucas entraba como para verlo. Y si nos metemos juntos con tu imaginación en esa celda, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos a un hombre de más de 60 años, unos 65 años se estima, y aún está escribiendo. Todo roto por todos los sufrimientos que había pasado. Si vos pensás que tu cuerpo está desgastado, bueno, el cuerpo de Pablo estaba, y sin embargo estaba ahí, y estaba escribiendo. Y escribía la carta a Timoteo, que conocemos hoy. Escuchen lo que dice la carta a Timoteo. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carpo en Troas. Tráeme también mis libros, especialmente mis pergaminos. Nadie quiere morir solo, y él sabía que iba a morir, entonces le dice a Timoteo, que era su discípulo amado, vení a verme, porque él sabía que ahí nomás iba a morir. No le faltaba mucho tiempo para morir a Pablo, y lo sabía. Cuando vengas, no te olvides de traer el capote, dice la versión Reina Valera. Y yo creo en estos, me llamaba la atención cuando leía eso está al final de 2 de Timoteo, y ese detalle es como que tiene que haber algo ahí en ese capote. Y era porque tenía frío en primer lugar. El capote era una capa que ellos usaban para cubrirse del frío. Era como una gran protección. Entonces le dice, tráeme el capote y tráeme también los libros y tráeme los pergaminos. ¿Saben? Yo pienso que el capote de Pablo representaba toda su lucha. Dice que una vez, por predicar el evangelio en un lugar que se llamaba Listra, lo apedrearon, lo dieron por muerto y lo arrastraron afuera de la ciudad. Y después se levantó y siguió predicando el evangelio. Y ahí estaba él con su capote, todo ensangrentado. Revueltas, persecuciones, y el capote iba, venía. Y por ahí, cuando iba para Roma, lo suben en un barco y ese barco naufraga. Y ahí estaba, yo me lo imagino ahí agarrado de algo, no sé, de algo que flotaba del barco, como se ve en las películas. Y el capote estaba ahí. Y estaba lleno del salitre del mar Mediterráneo. Entonces él le dice, tráeme el capote. No es solamente por el frío. Él podía mitigar el frío, porque Pablo hacía milagros. En un momento cuenta la palabra que él estaba predicando y sí era un teatro de verdad, o había como un lugar así alto y era tanto lo que predicaba que hasta a veces se volvía medio largo. No sé si se estará volviendo largo ahora, pero... Y dice que un joven llamado Eutico se cae de ese lugar y todos lo dan por muerto. Muere. Entonces Pablo dice, no, quédense tranquilos, ¿va? Y lo agarra con el calor de su cuerpo y le vuelve a dar vida. Ese mismo Pablo se podría haber dado él su propio calor, pero él pide por el capote, mostrando que la gloria es solamente para Dios y que los milagros son para Dios y que todo es para Él. Tráeme mis libros. Los libros eran occidentales, no era la palabra. Los pergaminos eran orientales, que era donde se había originado la palabra. Entonces, tráeme los libros, sí. Eran griegos los libros. Pero tráeme también los pergaminos. Tráeme mi Biblia. Yo te digo, tráeme mi Biblia. Cuando estés pasando sufrimiento, cuando estés pasando dolor,
tráeme mi Biblia, porque acá está la palabra de vida. Miren lo que termina diciendo. Yo fui extrayendo algunas cosas de la carta a Timoteo. Y el valor de las cosas de Pablo, que dice Pablo, dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. No te enriedes tanto en los negocios de esta vida. No te preocupes tanto por lo de ahora. Preocupate en la segunda mitad de tu vida. Siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Y miren este último versículo, miren. Segunda de Timoteo 4. En cuanto a mí, dice Pablo, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Y yo pienso que ahí, cuando fue camino a las manos de su verdugo, porque se sabe que murió decapitado, fue y entregó su capote, entregó todo lo que simbolizaba su lucha, su sufrimiento, pero también su confianza en Dios, porque él mismo escribió: confiar en Dios también es un privilegio, igual que sufrir. Y entregó su capote y se ausentó de esta tierra para presentarse delante de Dios. Y Cristo es el máximo ejemplo, el impecable de Dios, cumpliendo su voluntad y diciendo: Señor, que no se haga mi voluntad. Si querés, pasá de mí esta copa, pero si tengo que sufrir, voy a sufrir. Y ahí entregó su vida por vos y por mí. Nosotros hoy, hombres igual que Pablo, hombres y mujeres como Pablo, podemos poner la mirada en lo eterno, más allá de nuestros sufrimientos. Por último, quiero decirles que había un hombre que se llamaba Charles Spurgeon, un gran predicador de los años 1800, y él, una mañana de noviembre, en el año 1800 y pico, pronunció una predicación, y en esa predicación decía lo siguiente: a mí me gusta en verdad ver que la religión sea sacada a luz en nuestra vida diaria. No me hablen acerca de la piedad del tabernáculo, sino háblenme de la piedad de su taller y de su mostrador y de su cocina. Decía Charles Spurgeon: hablemos de la gracia en la vida diaria. Acá es fácil, pero háblenme de la gracia en la vida diaria. Yo me imagino que él, cuando hacía esta predicación, habrá pensado en un hombre que pierde su trabajo y vuelve a su casa y por un rato queda tendido en la cama, pero al rato se levanta y dice: yo sé que Él me va a sustentar. Yo pienso que eso pudo haber pasado cuando Vero abrió la heladera y la limpiaba, porque esa es la vida diaria. Y ahí es donde Dios te va a sustentar y me va a sustentar. En medio del sufrimiento, porque estamos en esta mitad de la vida, pero hay bendición en la otra mitad de nuestra vida, porque ahí vamos a ser eternos, reinando junto con Cristo. Déjenme ver, decía Spurgeon, cómo la gracia les capacita para ser pacientes en el frío, o gozosos en el hambre, o diligentes en el trabajo. Aunque la gracia no es algo común, brilla mejor en las cosas comunes. Predicar un sermón o cantar un himno no es sino algo insignificante comparado con el poder de aguantar frío y hambre y desnudez por amor de Cristo. Ánimo entonces, valor entonces, compañero peregrino, pues el camino no fue allanado para Pablo
más de lo que es aplanado hoy para nosotros. No había un camino real al cielo en aquellos días diferente al que hay ahora. Ellos tenían que atravesar pantanos y lodazales y ciénagas como tenemos que hacerlo nosotros todavía. Ellos luchaban duramente como lo hacemos ahora, con pecados y dudas y temores. Te invito a que cierres tus ojos y tengamos un tiempo de oración a nuestro Dios, donde puedas entregarle ese sufrimiento que hoy tenés, ese dolor. Podés estar sufriendo por diferentes motivos, por diferentes causas. Pero Dios es un Dios tierno y compasivo. Él va a hacer que todas las cosas cooperen para tu bien. Y si estás dispuesto, le podés entregar lo más valioso que tenés, que es tu alma, estando seguro de que Él es capaz de preservarla cuando tu cuerpo se muera, cuando esta parte de la vida se termine. Podés confiar en tu trabajo, podés confiar en tu profesión, podés confiar en otras cosas, pero qué maravilloso es un hombre que confía en Dios, más allá de tener eso o no tenerlo. Podés confiar en tu salud, o podés estar postrado, pero igual confiando en Dios. Y ahí Dios agradándose de un hijo que lo ama. Ánimo, así como te decía Charles Spurgeon, yo te digo ánimo, ánimo, ánimo. ¿Saben? Si hay algo que tenemos que ser en nuestra iglesia, es una iglesia alegre. Lo único que nos puede robar la alegría es el pecado, es una vida de pecado. Pero como nosotros ya hemos sido perdonados, estamos destinados a tener una vida alegre. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Dios. Gracias, Señor. No necesitamos ninguna otra cosa más que a vos. No te necesitamos para nada más que confiar en vos y entregarte toda nuestra vida. No por lo que puedas hacer por nosotros, sino por lo que vos sos, un Dios de amor, compasivo, tierno. Gracias, Cristo, por morir por cada uno de nosotros. Porque aunque muchas son nuestras aflicciones, de este lado de la vida, del otro lado nos espera una eternidad espiritual junto a vos. Gracias, Señor, te adoramos, Dios. Te pido, Padre, que aumentes nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe para creer esta palabra, Señor. Que aún en medio del sufrimiento, de la adversidad, del dolor, ahí estás a nuestro lado para levantarnos, para apoyarnos, para ayudarnos. Dice la palabra, si el hombre cayere, no quedará postrado, porque Dios sostiene su mano. Ese Dios está en esta mañana para sostener tu mano. Hay dolor, alguien te traicionó, algún problema familiar, algo que vos no podés entender. En medio del sufrimiento podés decir, Señor, yo igual confío en vos. Podés entregar tus pecados y podés perdonar a otros por sus pecados en tu contra, porque tenés al Espíritu de Dios obrando en vos. Y así es esa iglesia que el mundo quiere ver, necesita ver. Hombres que más allá de la aflicción o del sufrimiento celebran a Dios alegres, esperando la segunda mitad de su vida, Señor. Esperamos esa segunda mitad de nuestra vida, Señor, donde reinaremos junto con vos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. Fortalece los corazones abatidos en esta mañana, Señor. Todo ese dolor, toda esa aflicción, Señor, es curada en esta mañana. Visita cada corazón
Tu Espíritu Santo Consolador, hablando a cada uno a su corazón. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Señor. Te damos toda autoridad para obrar en esta mañana en nuestras vidas.